Hola, bienvenidos a mis crónicas. La historia del día de hoy me la platicó Joaquín. Él me relata que hace muchísimos años, cuando él era un niño, él se mantenía con sus primos, puesto que él nomás tenía una hermana mayor que él y era muchos, muchos años mayor que él, así que él se la pasaba con sus primos. Y como sus primos eran muchos, pues él encantado de la vida. Entonces, pues las distancias de la casa de su tía a la casa de sus papás, pues sí era larga, pero pues eran otros años, otros tiempos, no había tanta inseguridad y él se desplazaba tranquilamente de una casa a otra. Podía pasarse el día entero en casa de su tía, pero había solo una regla: no llegues muy noche y no te quedas a dormir allá. Y él le decía a su mamá: ándale, pues es que mira, mamá, que estoy bien a gusto con mis primos, déjame quedarme, siempre que voy estoy... No, es no. Si tú quieres que tus primos vengan y se queden aquí a casa de tuya, pero tú no vas a ir a quedarte ahí. A tal hora antes de que oscurezca tienes que estar aquí de regreso. Y él decía: ay no, pues mi mamá, ¿por qué no me deja? Mi tía sí deja a mis primos y nomás mi mamá no. Era el cuento de nunca acabar, que el diario le insistía a su mamá, mencionando que él se mantenía con ellos, pero pues los fines de semana y vacaciones o días festivos cuando no había escuela. Prácticamente él no salía de casa de su tía. Y pues es que hasta jugaban más a gusto porque su tía vivía, ahí donde vivía la tía, es una zona de casas muy antiguas y de hecho ahí corría un río. Pues se la pasaban muy bien y por eso le gustaba más irse para allá. Pero era la insistencia: mamá, déjame. Y su mamá siempre, no, 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 y no lo dejaba. Hasta que yo creo que un día cansó a su mamá y le dijo: mamá, ándale, déjame quedarme en casa de mi tía. Dijo mamá: ok, te voy a dejar quedarte. No más, no quiero que me vaya a hablar tu tía por teléfono diciéndome que vaya por ti a medianoche. No voy a ir, te vas a tener que aguantar. Sí, 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 está bien. Ay, pues sí, ya estoy grande, ni modo que yo vaya a llorar porque me quiero venir a mi casa en la noche. Claro que no, mi mamá, no sé qué piensa. Y así le hizo. Se pasó todo el día en casa de su tía, jugó con sus primos, anduvieron de un lado hacia otro, corriendo, brincando, hasta que llegó la noche. Entonces ya la tía les mandó llamar y les dijo que ya era hora de meterse a cenar y a dormir. Y así fue, así le hicieron. Entonces, pues ya, se metieron, durmieron. Este, cuando sí que de repente él se despertó porque empezó a escuchar mucho, mucho, mucho ruido y él trataba de ver qué era ese sonido. Entonces se percató que ese sonido era de camas arrastrándose y otras cayendo de golpe. Dijo: pues, ¿qué pasa? Y mientras sus ojos se acostumbran a la oscuridad, sigue escuchando esos ruidos. Entonces empezó a llamar a sus primos por su nombre y escuchaba nomás la risita burlona de sus primos que le contestaban, pero se rían y decían: pues ¿qué está pasando? ¿Qué se escucha? Y si uno de ellos se levantó a prender la luz y entonces él se fija que está todo movido, las camas de un lado hacia otro, ya no estaban en la posición que estaban todas así, porque como les digo, eran varios hermanos y compartían la habitación. Era un lugar pues muy antiguo, era un lugar muy antiguo que le decían El Molino. Esto está en Parral, Chihuahua, ahí cerca de la Talleres, por ahí, este es el rumbo. Entonces, pues les dijo: mi tía nos va a regañar y luego le va a decir a mi mamá y no nos va a volver a dejar, no me va a volver a dejar venir a quedarme aquí con ustedes, ya, vamos a dormirnos. Y los primos no decían nada, nomás decían: sí, carnal, sí, carnal. Ellos, era su forma de expresarse uno hacia el otro. Y volvieron a apagar luces y todo. Sé que estaba conciliando el sueño cuando igual, pero esta vez fue diferente.
porque no nomás empezó a escuchar ruidos, sintió su propia cama que la estaban arrastrando y la estaban levantando así y luego la dejaban caer y ¡paz! Entonces él abrió los ojos y pues no, o sea, aunque estuviera muy oscuro, no veía a nadie cerca de su cama y se levantó corriendo y prendió la luz y ya su cama estaba movida, así arrastrada hacia allá. Como es que está pasando y luego los primos se seguían riendo, entonces él les dijo, pues ya, porque déjenme dormir y que nos van a regañar mi tía y que mi mamá no me va a dejar venir y todo eso, esa queja de él. Entonces los primos de él dijeron, ya cálmate, carnal, eso pasa siempre aquí, nosotros ya estamos acostumbrados. Y sí, de hecho sí, porque ellos desde que nacieron vivían en el mismo lugar, pues ellos de un modo u otro ya estaban acostumbrados. No, pues él dice, él nos revela que esa noche pues no, en realidad no pudo, no lo dejaron, tenía miedo, pero se estaba haciendo el valiente porque pues cómo iba a quedar mal delante de los primos diciéndole que era un cobarde, que él era un miedoso, claro que no, y se tuvo que aguantar. En la mañana en cuanto salió el sol y pudo levantarse, se fue a su casa y le contó a su mamá lo sucedido. Dijo, ya ves, te dije que no te quedaras allá, pero tanto insististe, por ese motivo yo no te quería dejar quedarte ahí. Dice, pues él siguió con su amistad con sus primos, jugaba todo el día, porque en realidad en el día decían que no sucedía nada, solo era en las noches y era esa habitación. En ninguna parte de la casa pasaba nada más. ¿Qué pasaba ahí? ¿Quién era? Yo pienso que, como les digo, que había era el río y había muchos árboles, todo. Probablemente podrían haber sido duendes juguetones. Esta fue la historia de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias.